Bueno, miren, la doctora Georgina Flores Mercado del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM tuvo la iniciativa de convocar a estudiosos de la música, estudiosos de los impactos sociales, y me invitó a colaborar en esa iniciativa y coordinamos entonces ella y su servidor este libro que se publicó el año pasado en la UNAM, Identidades en Venta, Músicas Tradicionales y Turismo en México. Entonces les voy a hablar del libro en lo general, voy a poner algunos ejemplos de la música de los artículos referidos en el libro para ilustrar de alguna manera esta presentación. Y yo quisiera desde luego que la reunión la hiciéramos de todos, es decir, si alguien tiene una pregunta, un comentario, pues en cualquier momento formúlelo, por supuesto, levantamos la mano, en fin, las metodologías adecuadas, conocidísimas, ¿verdad? Para que pues tengamos en la sesión una participación, si es desde luego el caso o desean hacer alguna pregunta o comentario, como les dije. Pues miren, el libro entonces, traje por cierto unos ejemplares, si es que alguien se anima a comprarlo. El libro reúne unos artículos y la problemática es relativamente sencilla de enunciar. Tenemos por un lado muchas formas musicales, unas más antiguas, otras de menos antigüedad. En general, pues todas dentro del parámetro de la música tradicional, unas cuantas generaciones pues de personas detrás de estas prácticas. Y por otro lado, tenemos muchos movimientos que también podemos englobar bajo el término de turismo, y no siempre esta mancuerna tiene buenos resultados para todos. Esto es algo que tampoco es nuevo, es una cuestión ya de un tiempo para acá. Y lo que sí es relativamente nuevo también es que recientemente han existido y se están promoviendo las famosas declaraciones de patrimonio de la UNESCO, recomendaciones, y paradójicamente el espíritu de estas recomendaciones es la protección y elementos de salvaguardia a estas tradiciones, pero en muchos casos las prácticas no, en el terreno, en los hechos, no hay ese mundo color de rosa, ¿verdad?, que tienen las convocatorias de muy buena voluntad de organismos internacionales, y quienes están sacando las ventajas y las tajadas más desequilibradas pues son unos cuantos, generalmente instancias gubernamentales, no solamente, pero... Y aquí pues hay una colusión de elementos, porque también pues sacan mucha ventaja de esto las cadenas de hoteles y de restaurantes y agencias, y a las comunidades, a los depositarios de la tradición, pues no digo difícilmente, sino nuncamente ven los recursos, ven los beneficios de un programa,
y bueno, pues eso no es nuevo, ¿verdad? Pero son escenarios entonces que se analizan en algunos casos específicos en este libro, y bueno, voy a ir haciendo referencia a algunos, ilustrando pues con ejemplos de música, y bueno, empiezo por ilustrar con fragmentos. La primera de las contribuciones sobre la pirecua, que es un canto en la lengua purépecha del estado de Michoacán. Ahí está, ahí está, ahí está. Unos fragmentos, ¿no?, para ilustrar el hecho sonoro. Entonces, esta tradición, pues bueno, voy a complementar, ¿verdad?, elementos culturales. Sabemos que hay una gran diversidad de lenguas en el país y que aquí San Luis Potosí, bueno, tiene náhuatl, pames, huastecos, ¿verdad?, conocidos con esa denominación por los externos, y muy pocos grupos en todo el país tienen tradiciones de cantos en su lengua tan arraigados, y no son competencias, digo, no estamos poniendo a nadie arriba de nada, estamos haciendo una descripción, ¿no? Entonces, no tenemos muchos grupos que tengan tradiciones de canto en su lengua, como si las localizamos, por ejemplo, para los purépechas de Michoacán, ¿sí? No hay pueblo donde no haya compositor de pirecuas, que es el nombre que tienen las composiciones en purépecha, intérpretes, no se diga, de todas las edades, de los dos géneros, o tres, pues ya en estas alturas hay quien reclama, ¿verdad? Cuatro, los que sean, ¿no? Ahí está una presencia del canto en la lengua purépecha impresionante. Y bueno, la paradoja entonces es que estas declaraciones de que la pirecua es ya patrimonio de la humanidad, está en la lista de la UNESCO, etcétera, pues para los cantantes y compositores de las pirecuas eso ha significado más que nada, ¿no?, en pocas palabras. Incluso pues se ha agudizado la discriminación y pues reportan las personas, por ejemplo, que trabajaron con nosotros para elaborar el artículo, entre otros, que pues cada vez tienen más dificultades en Pátzcuaro para que les autoricen cantar en los restaurantes, bueno, pues como una forma de... Y siendo que la pirecua acaba de ser declarada, bueno, recientemente Patrimonio de la Humanidad, y bueno, ahí empieza un tipo de contradicción porque pues se están beneficiando de producciones, un grupito muy selecto, y realmente pues la base comunitaria no ve. Entonces, bueno, ese es uno de los artículos, se dedica a esa problemática en Michoacán, a partir de una declaratoria ya consumada de la pirecua como patrimonio de la humanidad, y los cantadores y los compositores, pues bueno, no ven beneficios al respecto. En el siguiente caso, vamos a iniciar con
con el audio. Es de los voladores de Papantla, así conocidos en general por nosotros, ¿verdad? Un poquito más para arriba. Bien, gracias. Esta música de los voladores pues ha tenido modificaciones en virtud de que el ritual de los voladores pues se ha modificado, y este es un caso que tiene más tiempo de estar ajustándose. Pues aquí hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso entre adaptación de los propios totonacos, que no son los únicos que tienen la tradición del palo volador. Incluso en la Huasteca está documentado, y recientemente también se tienen, hay reportes, ¿verdad?, de registros de rituales con la llamada danza de los voladores entre otomís, entre huastecos. En la época colonial pues se registraron y se reprimieron estas prácticas entre zapotecos, por ejemplo. Está documentada también en Centroamérica, en una gran difusión. Actualmente pues como que el prototipo son los famosos voladores de Papantla, y pues sí, yo me acuerdo desde niño en las ferias en León, pues uno de los atractivos de la feria era, o es, porque está ahí el palo, un asta de metal, que cada feria anual pues vemos allá los voladores. Y el ritual de los voladores es muy complejo, como muchos rituales de origen prehispánico. Y pues aquí, ¿qué ha pasado?, ¿no? Por un lado, las propias comunidades, los grupos de danza, pues han buscado una alternativa de obtención de recursos a partir de adaptar su tradición, pero bueno, tenemos extremos, ¿no? El Museo de Antropología, por ejemplo, tiene afuera, enfrente del, ya en el área verde, enfrente de la explanada del museo, pues también permanentemente, ¿no?, ya un palo y los voladores, pues. Entonces, ¿qué ha pasado con este tipo de situaciones? Pues se pierde el sentido, ¿no? Se pierde el sentido, y yo creo que ninguno de nosotros, ni otras personas, sensatamente le diría, por ejemplo, a una figura autoridad en cierto contexto, como un cardenal o al Papa Francisco, oiga, a ver, otra vez suba la hostia, ¿no?, para tomarle una foto. Y no salió, otra vez, mire, repítalo. Perdería sentido, ¿verdad?, si cada 5 minutos el sacerdote está levantando y bajando la hostia fuera del ritual, fuera de... Entonces, esas transgresiones, esas modificaciones, pues están en un mundo muy complejo, ¿verdad?, en un mundo muy complejo, donde para algunos el propio museo, por ejemplo, pues debería de tener un seguro de vida para estos participantes de la tradición que están afuera de sus instalaciones. En fin, es un complejo. Y bueno, el segundo artículo problematiza las modificaciones que ha sufrido el ritual para llevarlo entonces a una folclorización. Paso a otro de los casos, si no hay preguntas o comentarios, ¿verdad?
Bien, escuchamos una canción en lengua seri del estado de Sonora. La canción que escuchamos, por cierto, presumimos, los que hemos investigado la música de este grupo, ¿verdad?, de las más antiguas que se conocen en el repertorio de cantos. Habla de la creación, es una canción en seri que habla de la creación. ¿Qué es lo que se problematiza en el artículo del libro que habla de la música seri? Las iniciativas del gobierno del estado de Sonora para ofrecer ecoturismo, viajes a la región seri, visitas a la isla de Tiburón, y esto otra vez, como en otros casos, está generando pues una modificación de hábitos, de prácticas, de valores de los espacios sagrados, rituales. Los seris están, a su vez, acudiendo a convocatorias de los gobiernos de actividades culturales, pero en situaciones muy desventajosas, ¿no? En nada, por ejemplo, pues se parecería la promoción de una actividad donde participan músicos o cantantes o bailadores seris, pues a espectáculos desde el recurso, desde un conjunto de elementos de los cantantes de moda o de los cantantes de ranchero o de las cantantes de baladas, ¿no? En parte que bueno, en parte pues subyace una inequidad y una forma otra vez muy desequilibrada, ¿no? Con muy poco tino, ¿sí? Las agencias de artesanías, daría lo mismo, ¿verdad? El tipo de agencia que se instala desde su construcción, desde sus conceptos, la podemos encontrar en Taiwán, la podemos encontrar mal diseñada, ¿verdad? Mal puesta en Río de Janeiro, en Hawái, sí, esquemas de nuevas formas de comercialización de las tradiciones, pues que las encontramos en el semidesierto sonorense, en cierto modo, pues victimando prácticas culturales como las de los seris, ¿no? Por dar un ejemplo. Pasamos a otro caso. Bueno, esto de la danza de los viejitos, proyecciones aparte, ¿verdad? A ver, ¿qué problematiza el artículo dedicado a la danza de los viejitos? Pues uno de los ejemplos de folclorización que deben estimularnos la reflexión. Hay una hipótesis que las danzas de los viejos fueron una práctica de varias sociedades en el México indígena, posiblemente desde la época prehispánica. ¿Y qué hacían o qué representan estas danzas en ese sentido? El que comunitariamente se les reconoce a quienes han ido ocupando cargos en la comunidad. Y claro, pues, ponerse la máscara, como en muchas sociedades del mundo, tiene un profundo simbolismo. El viejo no es cualquier persona en la comunidad tradicional, en todos los lugares del mundo, y desde el punto de vista de la edad, pueden ser personas jóvenes, pero en función de ir en el ascenso de los cargos tradicionales,
llega un momento en que tienen la investidura de los viejos de la comunidad. Pueden ser gentes de 30 y tantos, 40 y tantos años. Ese parámetro de la edad no es el pertinente, sino el del servicio comunitario. Y son ceremonias, son rituales donde se embiste. Bueno, entonces esta hipótesis, por un lado, el primer impacto que tuvo para retocar el sentido posiblemente corresponda a la época posrevolucionaria de la difusión del nacionalismo. Digo, cierta interpretación de lo que los intelectuales en aquel momento quisieron promover, el nacionalismo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que en las escuelas se comenzaron a enseñar pues la bamba, la danza de los viejitos, la danza del venado, y los niños, a mí me tocó en la primaria en León, Guanajuato, no les digo en qué escuela porque me da pena, ¿verdad? Pero sí, representaciones de pues la bamba o el querreque, ¿no? Que pues uno piensa muchos sentidos que tienen estas actividades para promover, creo que ahora ya no se hacen, ¿verdad? Ahora bailan timbiriche o ya ni siquiera timbiriche, ¿verdad? Bueno, en fin, cada quien se cronologiza, ¿verdad? En fin, pero el punto entonces es que se cuestiona que posteriormente a esta posible extracción de la danza y su sentido de un reconocimiento a un grupo de la comunidad, a los varones que iban alcanzando cierta jerarquía, primero extraída por razones del nacionalismo promovido en las escuelas y posteriormente una folclorización todavía pues que pone más distancia entre el sentido de la práctica tradicional, o sea, sigue habiendo bailes de viejos en la región y en Michoacán, esto es en la zona purépecha. Hoy en día la práctica más común es que estos viejos le rinden culto al niño Jesús, pues ya con los sincretismos religiosos, y las danzas, la danza de los viejitos y las versiones pues de la Plaza de Pátzcuaro, otra vez de las explanadas del Museo de Antropología, de los ballets folclóricos, pues no recuperan lo que aparentemente podrían, o en ciertos discursos se propone que fomentan las tradiciones o acercan la tradición a los públicos. Esto difícilmente se logra y es un caso pues de los más socorridos, de los más identificados para tenerlo presente como de los casos de folclorización donde pues el sentido se ha perdido en un alto grado. Otro ejemplo. Bueno, otro de los capítulos, el siguiente en el orden en que llevo, se dedica al mariachi. Lo que escuchamos nosotros es un son, el palmero, en una versión donde no hay trompetas. Y esa es, bueno, una discusión que seguirá y a ver hasta dónde, ¿no? En función de que el mariachi, hasta donde las investigaciones han permitido ver,
Es un grupo musical de instrumentos de cuerda y muy posteriormente se introduce en ellos otro tipo de instrumentos como las trompetas, que son de otra familia de instrumentos. Por cierto, no es raro que el antecedente de muchos grupos instrumentales actuales hayan sido grupos mixtos de cuerdas y alientos. En la región purépecha existe la orquesta, la llamada orquesta, y muy posiblemente la orquesta purépecha actual, que tiene violín, tiene, además de contrabajo, tiene violonchelo. Tal parece que en México, junto a la tradición de cuerdas de la región lagunera de Durango y Coahuila, son los únicos grupos instrumentales que tienen cello popular, es decir, tradiciones populares donde se toca el cello. Violín hay muchísimas, clarinete. Bueno, entonces, los grupos de las iglesias, los grupos que acompañaron música religiosa, pues también participaban de la vida no religiosa, los mismos músicos, los mismos compositores. Las bandas de música de Oaxaca, por ejemplo, se está rastreando cada vez con más precisión, que se formaron a partir de estos grupos instrumentales de las iglesias, y claro, pues salían a la calle a los fandangos, ¿verdad? Los grupos de cuerda, jarochos, bueno. Entonces, en el caso del mariachi, es posible que los grupos de cuerda hayan tenido, como en otros casos, clarinetes. Incluso aquí en la región, don Esteban Torres de Pescaditos decía que él de niño había escuchado el guapango arribeño tocado por un violín y un clarinete. Y ese clarinete a su vez nos vincula con la picota, con una forma de tocar del norte de San Luis pegado a Tamaulipas, sur de Nuevo León, donde tocan dos clarinetes. Hay instrumentos de percusión también, hay una grande tambora. En fin, más interesante que eso, o más preocupante según el ángulo desde que queramos verlo, es pues la famosa pugna de un mariachi tradicional y un mariachi moderno, por decirlo en las palabras más sencillas, donde el mariachi moderno pues surge de estos movimientos de reafirmación del nacionalismo. Es el grupo privilegiado por el momento para irse convirtiendo, entre comillas, en el símbolo musical de México. Esa historia, bueno, pues es bien conocida. Y esa suerte le pudo tocar al son huasteco, esa suerte le pudo tocar al son itzmeño, al son jarocho, le tocó al mariachi. Bueno, hoy por hoy ahí está. Y el artículo entonces debate entre estas fuerzas el mariachi tiene también ya el reconocimiento de patrimonio de la humanidad, y desconocen la vida y la práctica del mariachi tradicional. Este mariachi de nivel comunitario que sigue participando incluso en el ámbito religioso para las plegarias instrumentales, dancísticas, de partes de Jalisco, de Nayarit, principalmente. Entonces, no hay un solo mariachi. Nosotros pues generalmente estamos ya con el prototipo del trompetazo, el músico vestido como charro, etcétera. Y hay toda una tradición, todavía con mucha vigencia, principalmente en estas zonas del occidente de México, donde siguen las prácticas de los mariacheros tradicionales, pues absolutamente desconocidas y no reconocidas, desde luego, en estos planteamientos de reconocimientos de una tradición compleja, y al menos con estas dos vertientes. Paso a otro caso.
Bueno, el artículo dedicado al guapango en este libro, guapango pues no hay que dar más explicaciones, ¿verdad? Yo creo que aquí ustedes son los que me dan clase. A ver, presenta dos realidades. Por un lado, las llamadas guapangueadas, pone el ejemplo de lo que se hace en un pueblo del estado de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla, y lo que se hace en ciertas comunidades de Veracruz. Lo que hacen en Puebla, asociado a este juego turistoide, político, económico, de los famosos pueblos mágicos, es promover unas guapangueadas de 7 de la noche a 6 de la mañana, ¿verdad? Esos horarios pues tampoco son extraños para ninguno de ustedes, yo lo sé. No me refiero aquí al espacio, sino otras prácticas, ¿verdad? Bueno, y son estas llamadas guapangueadas pues de una masividad impresionante, impresionante. O sea, acuden a estas guapangueadas, no solo ahí, ¿verdad? En Hidalgo, al norte de la Ciudad de México se hacen estas guapangueadas, literalmente cientos de bailadores y ciertos grupos que están pues amenizando las guapangueadas. Y Aide, la autora de Aide Valderas, lo que dice es que la contraparte en muchos sentidos de las guapangueadas son los encuentros que están haciendo principalmente en la Huasteca, ciertos municipios de Veracruz, que tienen una iniciativa de hacer actividades locales, desde luego con muy poca derrama, que es lo que llama la atención a otros intereses, lo que jala a otros participantes de estos eventos. Y no hay infraestructura hotelera en estos lugares donde se hacen, como Amatlán, por ejemplo, ¿no? De Veracruz. No hay infraestructura hotelera y las personas reciben en su casa a los visitantes. El intercambio es de, pues bueno, una despensa o café, azúcar, ¿no? Y esto permite otro tipo de dinámica entre el propio turista y la comunidad receptora, ¿no? Y en la comunidad receptora, pues también las condiciones permiten que los músicos invitados, tanto locales como externos, pues tengan una convivencia y tengan un intercambio que no permiten otras formas, pues donde están estas empresas turísticas, estas compañías, estas cadenas hoteleras, para pues masificar y atraer a grandes cantidades de gentes. El tipo de interacción es también muy diferente y pues lo plantea Aide como una posibilidad que tiene cierta aceptación. Hay ya comunidades donde pues están cerca del 15 o 20 evento anual y tienen pues estos resultados esperados de la comunidad de recibir visitantes, de tener entre la gente participante como músicos, como bailadores, pues más posibilidad de interacción que pues generan otras dinámicas que conllevan estos famosos pueblos mágicos, ¿no? Ese es en general la problemática planteada por Aide en ese capítulo sobre el guapango. Casi para terminar el libro,
Bueno, esto creo que tampoco nos es desconocido. Hay un artículo, el penúltimo del libro, que presenta lo que está ocurriendo en Puerto Peñasco, Sonora, más al norte de donde están los Eris, los Jueves Santos. Los Jueves Santos. Se hacen unas bandeadas impresionantes. Y aquí el foco es un pueblo que tiene poco tiempo de haberse establecido, Puerto Peñasco. Fue un puerto pesquero que comenzó a tener impulso hacia los años 60, 70 para tener más infraestructura pesquera con participación pues de personas de Arizona, de México. Y bueno, ahí fue creciendo el turismo y hoy en día pues es ya prácticamente un punto turístico. La pesca pues ya yo creo que ni se acuerdan, habrá pues redes ahí, no sé, ¿verdad?, decorativas. Y la convocatoria, ¿no?, la convocatoria para los Jueves Santos, y hay otra fecha, pero Jueves y Sábados Santos, el malecón se llena de bandas y desde luego pues muchísimo turismo, sobre todo de jóvenes, y lo que señala el articulista es que pues es una generación, ¿verdad? Y termina diciendo, bueno, pues yo creía que todo esto del malecón, y se amanecen, ¿verdad? Es decir, y los músicos, entrevistan músicos y dicen, no, pues es que aquí nos la pasamos bien, sabemos que de repente el cliente dice, no, pues no me gustó cómo tocaron y no les pago, pues bueno, nos exponemos a eso, pero otros nos dicen, síganme, y pues van soltando ahí la lana, una interacción ahí entre el turismo que acude y las bandas que asisten. Pues creo que ahí solamente hay una banda, pero pues llegan de Sinaloa, de Sonora, desde luego, de Michoacán, de Oaxaca, porque saben que ahí hay, pues en ese momento de la Semana Santa en Puerto Peñasco, una actividad, una dinámica, pues que les puede dar cierto ingreso, en fin. Y le dicen los músicos, no, aquí en el malecón no hay nada, váyase a la playa y allá está el degenere. Pues, ¿cómo estará el degenere, verdad? En fin, entonces es una situación en la que la música, como en otros lugares, ¿verdad? La música por un lado, las fechas, el tipo de turismo, el tipo de turista, el conjunto de elementos pues nos hace reflexionar, ¿no?, en los sentidos que tienen ciertas fechas, o los que tuvieron en su origen ciertas fechas, y lo que hoy en día pues son las formas en que sectores de la población mexicana pues buscan divertirse, entretenerse. Pues ahí está un caso, ¿no? Ahí está un caso, de Puerto Peñasco. Y bueno, finalmente el libro, ya me brinco los ejemplos musicales. El libro termina con un artículo dedicado a cómo, pues en general, ¿verdad?, después de la revolución y las políticas posrevolucionarias pronacionalistas, comenzaron a fijar un discurso de qué es lo típico mexicano, cómo se van entonces formando estereotipos para el mariachi, para las fiestas tradicionales, para las ferias, y cómo montado en ello, pues las iniciativas turísticas, estos modelos de folclorizar y de mercantilizar las tradiciones, pues paradójicamente, como decía yo en un principio, se van montando sobre estas propuestas, pues quizás de muy buena voluntad de las asambleas de París y de todas estas discusiones en Ginebra para la salvaguardia de los patrimonios, y resultan ser móviles con efectos muy distantes, si no es que directamente nocivos
a las tradiciones que aparentemente están pretendiendo apoyar o resguardar. Ese es en general entonces el contenido del libro. Si quieren alguna pregunta, comentario, ¿verdad? O un ejemplo para que lo bailemos, pues adelante. Aquí el vodka es buen estímulo para... No, es agua de piña, no se crean que... Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, por favor. En la danza de la música de los aires se me hizo como instrumentos autóctonos. Bueno, es un canto. El canto serie es a capela. Sí. No tiene instrumentos. No tiene instrumentos. Entonces, lo que observé era ¿cómo se llama? Un floyismo muy marcado, no sé si se diga. Floyismo, o sea. Sí. Lo que yo digo con floyismo es instrumentos ya de occidente con traducciones, ¿cómo se llama? Con tradiciones autóctonas. Sí, el caso de los eris... sí, a ver. Porque, bueno, yo he visto, me gusta mucho la música de las naciones indias del norte, de América. Incluso, pues bueno, ahí entra Chihuahua, Sonora, todos Estados Unidos y el sur de Canadá. Y ellos como que sí mantienen, ¿cómo se llama? Los instrumentos autóctonos, los como guiados, los criollos. No sé si sí, digamos, hay parte de... sí existen grupos, sobre todo de la franja, vamos a decir así, lo que es el noreste de México, algunos lugares en los Estados Unidos y parte de Canadá, que tienen instrumentos que pues presumimos, porque la documentación y los registros no van más allá del siglo XVIII, XIX, pero bueno, como sea, ¿no? Suponemos que hay un arraigo, sí, esto es cierto, es decir, los Kickapoo, por ejemplo, ¿no? La historia de los Kickapoo es interesante y creo que responde en parte porque es un grupo que a la llegada de los españoles, o bueno, de Europa, ¿no? Ocupaban el sur de los Grandes Lagos, en lo que hoy es Estados Unidos, y fueron bajando, ¿no? Fueron siendo desplazados y hasta estas iniciativas de las reservaciones en Oklahoma en particular, y ellos siguieron bajando porque siguieron sintiendo el hostigamiento y entraron a México, pactaron con Maximiliano, Juárez les refrendó, les dio ejidos, bueno, ahí están los Kickapoo hoy en Musquis, en el municipio de Musquis, Coahuila. Y ellos tienen una lógica de vida comunitaria tan diferente a lo que conocemos por acá, que una investigadora de Sonora me decía, mira Fernando, con los Kickapoo no es Mesoamérica, ¿eh? Y efectivamente, yo tuve la oportunidad de conocer y de estar allá en el nacimiento, y el jefe Chacoca, clarísimo, ¿verdad? Me decía, mira, antropólogo, lingüista, lo que seas, vamos a tener nuestra misa. No es misa, pero así le decimos para que me entiendas rápido, ¿no? Y aquí te vas a esperar. A esa no puedes entrar tú. Aquí te esperas y cuando salgamos te queremos ver aquí. ¿Sí? ¿Cómo no? Pues la ceremonia duró como 5 horas y pues ahí me esperé, porque son las reglas que... Y bueno, no estamos idealizando, estamos hablando de prácticas distintas y efectivamente en la música, uno de los repertorios que tienen los Kickapoo son los cantos de guerra. Ellos desde luego saben que no están en guerra y los cantan con otros propósitos, ¿sí? Definitivamente. Dice, bueno, pues ya no estamos en guerra y no se trata ni de llamar, ni de nada que tenga que ver con una acción bélica, pero
son parte de nuestro patrimonio. Digo esto, yo se los estoy diciendo con mis palabras. Lo queremos recordar, tiene un sentido para nosotros, es parte de nuestra historia, estos cantos que sí los escuchamos de niños y escuchábamos de nuestros abuelos, desde luego, las narraciones que pues a nosotros nos llegaron ya por la televisión de Rin Tin Tin y de Hollywood, ¿verdad? Pero ciertamente la gente que conoció a los abuelos, que conocieron a estas figuras como Toro Sentado, existieron, bueno, hay fotografías entre exóticas y de estos personajes del siglo XIX, principios del XX, y sí, allí no es Mesoamérica, definitivamente. Y parte de las tradiciones artísticas tienen estos instrumentos. Y también hemos visto en reservaciones y en otros espacios recreaciones, ¿no? Recreaciones. Y pues en algunos casos hay reacciones críticas, en otras no tanto. Por ejemplo, con la exuberancia de los penachos. Entonces los viejos nos decían, así no bailábamos nosotros. Eso lo están sacando ahora los jóvenes, pues bueno, mientras no perdamos el sentido de la fiesta, en fin, procesos de transformación, muchos de ellos irreversibles, pero pues ciertamente. Hay casos que se nota, como en el caso de los Eris, los grupos yumanos de Baja California tienen una tradición de cantos con una lógica musical tan diferente a la del centro de México que efectivamente allá no es Mesoamérica. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Anushka. Por ejemplo, me quedé pensando en el pago volador. Si Sí. pensamos en el ritual, incluso lo que yo conozco de la Huasteca puede ser de varios días. Es de varios días. Entonces, lo que quieren los turistas pues, es ver los 5 o 10 minutos en cuando los tipos suben al poste, hacen su saludo a los 4 grupos que se echan a volar. Exacto. Entonces, hay un problema ahí sobre cómo conservar el ritual y al mismo tiempo pues, atender a una necesidad turística, y se piensa mucho en la cuestión educativa, decir, bueno, sí, sacrificamos una parte del ritual, pero es para un bien mayor, ¿no? Que lo que queremos es dar a conocer que esto para nosotros es importante y así con los ingresos también estamos conservando. Entonces, siempre hay un conflicto con la cuestión de la duración. O sea, lo que queremos como turistas es el espectáculo, ¿no? Y entender un poquito, pero para estar ahí 2 días mira eso, que pedir. Entonces empezamos a folclorizar, pero no se podía de alguna manera, ¿cómo se puede decir? Justificar con esa cuestión más educativa, decir si les dejamos algo a la fiesta. O por ejemplo cuando se hacen todas esas críticas al ballet folclórico, pues la danza del venado es un ritual y aquí nada más estamos viendo la parte del show. De decir, bueno, lo que queremos demostrar es la parte estética de la danza en este caso, y no necesariamente explicar todo el o sea, no hay ningún tipo de compromiso diario que se podría hacer. Bueno, es parte de las reflexiones. Lo que lamentamos, muchas personas que estamos reflexionando sobre estos problemas, es uno, el despojo, ¿sí? El despojo de tradiciones, de formas de ser, sin el más mínimo miramiento o reconocimiento a las comunidades de origen. Otro, aún con participantes de las comunidades de origen, la desigualdad, ¿no? La falta de tacto, la falta de equilibrio entre intereses educativos, promocionales, y desde luego, aquí tenemos que señalar que muchas instituciones, muchas iniciativas turístico-promocionales
lucran, en pocas palabras, ¿no? Con una palabra, lucran con las necesidades comunitarias. Los músicos o cualquiera de nosotros incluso, pues tenemos el derecho de buscar formas de vida, formas de agenciarnos recursos directos, económicos, indirectos. Desde luego, todos tenemos el derecho. Lo que se cuestiona en muchos de los capítulos y el espíritu del libro incluso, es que con todo y las declaraciones y la propuesta de salvaguarda de las tradiciones, los gobiernos y muchas de las instancias alrededor, que son esencialmente compañías hoteleras, cadenas de restaurantes, están pues lucrando con una tradición y formas de ser, rituales, etcétera, con mínimo reconocimiento y olvídate de un repartimiento de utilidades, olvídate, ¿no? Entonces, esa es la paradoja, ¿no? Esa es la paradoja. Contradicciones las tenemos, yo creo que desde que Lucy se cayó y la encontraron, estas hipótesis, ¿verdad? Que se suicidó Lucy, bueno, pues pobrecita, ¿verdad? Si hay prueba, a ver, los abogados, en fin, contradicciones, híjole, qué difícil sería encontrar una época, un ámbito donde no encontremos contradicciones entre permanencia, trascendencia, innovación, retención. Qué difícil sería no encontrar un lugar que no genere, que no nos presente en algún sentido una tensión. Lo tenemos, lo tenemos. Lo que no validamos, y en cierto modo algunos de los artículos más que otros denuncian, es que hay de contradicciones a contradicciones. Y estas propuestas de salvaguarda, lo que menos están haciendo es propiciar el bienestar, ¿no? Ni por la parte estética, ni por la parte ritual, ni por la parte comunitaria de las expresiones. Sí, ¿algún otro? Sí, sí, claro. A mí me causa mucho está pegada a Tamaulipas. Hay un personaje en la danza que se llama el viejo de las danzas. El viejo de las danzas de un chico y es interacciona mucho con el público. Yo me acuerdo cuando era niño y 4 o 5 años, a mí me impresionó y me dejó marcado. Entonces, ahora con la danza de los viejitos, a veces no sé para el ritmo en ese viejo, pero bueno, la danza de los viejitos es otra cosa, pero ese viejo de la danza, de alguna manera, bueno, tuvo que salir de algún lugar, pero no saber que esto es como no, eso es obvio. Eso es obvio. No sé si me puede decir algo. Sí, mira, hay muchas danzas y hay muchas manifestaciones y otros espacios sociales donde se encuentran los bufones rituales, ¿sí? Estos bufones, incluso tratados de la Edad Media, donde algunas cortes tenían enanos, jorobados, acróbatas, eran las únicas personas a las que se les permitía que se rieran enfrente del rey, ¿sí? En este juego de tensión, liberación, ¿no? En lugares como Tlaxcala, por ejemplo, y ahí en Aramberri, Nuevo León, nosotros documentamos en un trabajo de campo los versos de Juan Carnaval en Tlaxcala, no recuerdo cómo, creo que los versos del diablo. Entonces, estos versos los hace la gente de manera anónima, parecido a las calaveras, pero con un sentido más denunciante, ¿no? Se recitaban en público el sábado santo, ¿no? A veces en unos pueblos el domingo. ¿Y qué propósito tenían? Pues el de liberar tensiones. Entonces, en verso se chismeaban de segundos frentes de las autoridades, resbalones de los padres. Bueno, eso de resbalones eso es un eufemismo, ¿verdad? Pero entonces, estos viejos de las danzas, ¿no? Que hacen los pasos
ridiculizando a los propios danzantes. Es el bufón ritual. Tiene una función. No todas las danzas ni todos los espacios lo tienen, ¿verdad? Muy posiblemente esta versión de estas danzas con el viejo, sí, harapiento y le pica la panza al violinista, y es el único que puede hacer esto. A ver, con el público, ¿no? De una manera. Entonces, sí, esta es una práctica pues documentada en Europa, ¿no? Desde la época medieval, y muy posiblemente en México, por representaciones de cerámica y códices. También había un grupo de personas que entretenía en ciertos espacios o a ciertas autoridades con deformaciones físicas, jorobados, acróbatas, y es un complejo, ¿no? Eso pues bueno, se permite hasta, y estos versos de los Juanes Carnavales, pues ahí están, ¿no? Como ciertas válvulas de escape para ciertas comunidades en ciertos espacios. Pues muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues agradecerles su atención. Espero que no sea pues la única vez en que tenga yo el honor de la invitación a estar con ustedes, y les agradezco su atención. Muchísimas gracias.